Estimados amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día jueves, que voy a iniciar haciéndole una pregunta a personas de mi edad, o sea, de 70 años o hasta los 60. No sé si más jóvenes habrán tenido esta experiencia, pero por lo menos entre los 60 y 70, los que pasamos por el colegio, en esa época se llamaban preparatorias, después venían las humanidades, ahora es básico, medio, etc. Estudiábamos historia en textos de don Francisco Frías Valenzuela. No sé si recuerdan, estoy seguro que recuerdan, eran unos libros, unos textos de estudio que se usaron mucho tiempo. Yo salí del colegio y se siguieron usando un buen tiempo más, no sé hasta cuándo. Y don Francisco Frías fue un ilustre profesor de historia, nacido en 1900 en Parral, murió en 1977 aquí en Ñuñoa, y sus libros de historia chilena y de historia mundial, pero básicamente la historia mundial era la historia de Europa, de la cultura antigua, la antigüedad clásica, etcétera, todo eso. Yo creo que prácticamente todos los que son de mi generación y de la generación, por lo menos un par de generaciones después, aprendieron algo de historia y luego olvidaron historia con Francisco Frías Valenzuela. Y me he acordado de Francisco Frías Valenzuela porque desde que estudié por lo menos 2 veces sus libros de historia, porque en aquellos tiempos en preparatorias uno estudiaba historia chilena, historia mundial, y luego cuando llegaba a la educación media de ahora, o sea, humanidad, en esa época se volvía a estudiar lo mismo. Pero después de eso, confieso, padre, que no he estudiado mucho más historia chilena, en el sentido narrativo, político, histórico, militar, como lo hizo Francisco Frías Valenzuela, la historia clásica, donde se narra siguiendo el vector temporal, el tiempo, las fechas, el avance de la sociedad, las luchas políticas, militares, algunos avances económicos, educacionales, pero siempre en movimiento, una narrativa. Después me tocó leer y estudiar otras historias, pero más interpretativas, más densas, tratando de meter dentro de un corset ideológico la historia chilena, por ejemplo. Y yo conocí a este señor, Luis Vitale, un profesor marxista de historia universitario, un hombre muy agradable, yo creo que ya está fallecido, que escribió una interpretación marxista de la historia de Chile. Historiadores actuales han escrito historias secretas, otros han escrito, en fin, pero normalmente no están en el plano narrativo. Y quisiera mencionar la historia que ha escrito el señor Portales, me parece que se llama, una historia muy interesante, pero la narrativa clásica era la de Frías Valenzuela. Y últimamente me he puesto a leer otra narrativa clásica de historia, más completa, si ustedes quieren, más vasta. No fue nunca un texto escolar, que es la historia de Francisco Antonio Encina. Estoy leyendo el resumen que hizo el señor Castedo, que de todas formas el resumen son 3 gordos volúmenes, pero la obra original eran 20. Y les digo todo esto, y les cuento todo esto, porque leyendo esta versión de Encina, esta narrativa de Encina en versión reducida de Castedo, del proceso de la independencia chilena, ahí me he encontrado con que la próxima vez que dé ejemplos o busque paralelos de lo que ahora vivimos en Chile, no voy a ir a la Revolución Francesa, que ya he mencionado además bastantes veces, sino que creo que basta con nuestra propia historia. Fíjese, uno redescubre, porque lo ha olvidado, yo ya me olvidé de Francisco Frías Valenzuela, que el proceso de independencia chileno, los años previos, la etapa final de la colonia y los primeros años de la República, el proceso de la independencia, que no empieza como una independencia de España o del rey, es un proceso que tiene todos los elementos propios de un proceso que es al mismo tiempo una revolución y que es al mismo tiempo una guerra civil, y dista bastante de la imagen que uno se hace cuando se habla de la independencia de Chile, de un sujeto histórico homogéneo, Chile,
que en realidad no existía propiamente tal como Chile. Un sujeto histórico que abarca todos los segmentos, estratos sociales y que decide como un solo hombre independizarse de España. No fue así. No fue un proceso que se iniciara con un intento de independizarse de España o de la monarquía, más bien dicho. Ni tampoco fue un sujeto histórico uniforme, integrado, sino que hubo todos estos elementos que uno encuentra, por supuesto, en la Revolución Francesa, en todos estos procesos que son una mezcla de sacudirse una dominación extranjera, lo que se llama independencia, guerra civil, porque no hay un sujeto histórico uniforme, sino que hay distintos grupos con distintas agendas, con distintos intereses, incluyendo aquellos que desean seguir con los esquemas tradicionales de gobierno y de vida. Hay un grupo intermedio, como siempre existe, que es el más mayoritario, el más grande, pero que no se define ni por un bando ni por otro, claramente. Hay personajes que se distinguen por sus perfiles excéntricos, desorbitados, extremados. Está el conservador que no quiere cambiar nada, está el revolucionario de café, está el ideólogo que cree que puede convertir el mundo a imagen y semejanza de lo que había leído en algún libro, en esa época los enciclopedistas franceses, o porque había leído la Constitución de Estados Unidos. Están los oportunistas, están los criminales que se suben al carro, están los ambiciosos de poder. Todos esos personajes me han ido apareciendo, o reapareciendo más bien, a medida que he estado leyendo en esta versión de antigua, si ustedes quieren, de Francisco Antonio Encina, de la independencia de Chile, como proceso, repleto de personajes diferentes, con agendas distintas, con golpes de mano, cuartelazo, guerra civil, balazo, cuchillazo, traiciones, toda clase de personas, ideólogos, tontones. Y si ustedes examinan este proceso, se asustan un poco porque ven en él varias cosas que estamos viendo ahora en Chile. Estamos viendo cómo la cosa parte con una cierta, en un plano relativamente un plano no violento, donde parece que estuvieran todos de acuerdo con ciertos fines muy abstractos, todavía muy vagos. Luego vemos cómo aparecen grupos que empiezan a diferenciarse por sus agendas. Luego vemos surgir los odios paridos contra personas de otro grupo. Vemos cómo se van formando milicias, se van formando grupos que ya ven a los del otro lado como gente a la cual hay que destruir lisa y llanamente. Todos estos procesos están presentes en la independencia de Chile. Primero en la destrucción institucional, lo que estamos viendo ahora, calcado. El cabildo, la gente, los millonarios, los oligarcas de la época, que eran los principales agentes, diría yo, del cambio revolucionario independentista, que querían sacarse de encima a los peninsulares, a los españoles, querían sacarse de encima el dominio del rey, aunque lo disimularan al principio y hablaran meramente de administrar la Capitanía General de Chile mientras Fernando VII estaba en manos de Bonaparte. Vemos aparecer a los ideólogos. Vemos todos esos fenómenos. Vemos la formación de las milicias, de bandos que en un principio todavía coexisten en la misma sala, en la misma asamblea, y que se empiezan a separar, a organizar y a preparar para una lucha a muerte. Vemos todo eso. Y lo digo además porque he estado recibiendo informaciones que algunos dirán que son fake news, puede ser que algunas lo sean, espero que lo sean, en el sentido, y hay otras que claramente no lo son, en el sentido de que estamos en este momento en la etapa no solo de la demolición institucional que algunos pretenden, y que algunos creen que todo podría quedar ahí, sino que la formación de milicias organizadas con entrenamiento paramilitar. Hay información que se ha hecho relativamente pública en algunas redes sociales, con fotografías incluidas, de ciertos grupos que se reúnen en locales de cierta universidad, supuestamente a impartir clases de artes marciales, pero yo he visto fotos en que aparecen los alumnos y profesores de esas artes marciales con banderas
en que aparecen como íconos sagrados personajes como el Che Guevara, Stalin, bandera roja y todo eso. O sea, no es meramente un curso de artes marciales como el de una academia común y corriente. Luego tengo otras informaciones relativas a distintos grupos que en distintas partes del país, bajo llamamientos a veces algo diferentes, bajo lideratos también distintos, con agendas parecidas, pero en algunos casos con variantes, se están organizando como milicias paramilitares. Y me parece que esto incluye no solo a las izquierdas, sino a la derecha, porque entiendo, se me ha dicho, y espero que también sea una fake news, que Patria y Libertad ha renacido y está reorganizándose. Todo esto me da muy mala espina. Esto como mínimo, estimadas amigas y amigos, abre un nuevo camino entre las opciones que tiene Chile hacia el futuro. Un camino que parecía no existir. Hasta el momento teníamos, yo mismo los mencioné aquí, el camino de que se siguiera en este proceso revolucionario hasta el final, con un país institucionalmente transformado de arriba a abajo, con una nueva clase dirigente, con sectores empresariales y de la vieja élite absolutamente arrinconados y obligados a seguir ciertos lineamientos políticos, económicos, etcétera, y desde luego culturales. Ese era un camino. Otro camino, que lo mencioné, es una intervención militar. No ahora, pero quizás pasado mañana. Esos eran los dos caminos que yo estaba viendo. Pero ahora tenemos este tercer camino, lamentablemente. El camino del enfrentamiento civil, del conflicto civil. No ya una cuestión que se resuelva en el Parlamento, en el Congreso, en las esferas del poder, dentro de las instituciones, aunque sea para destruirlas. No ya una intervención clásica militar, sino un conflicto civil. O, para decirlo derechamente, alguna forma de guerra civil. Porque así empiezan, con grupos. Primero empiezan los odios, empiezan las descalificaciones, luego aparecen grupos que se empiezan a organizar. Primero siempre dicen para defenderse, o para defender tal o cual principio. Esos grupos crecen, aparecen nuevos grupos, empiezan a aparecer las armas, empieza el entrenamiento. Y todo esto en medio de la rutina de todos los días que nos parece a los ciudadanos que no estamos enterados de esos detalles, de que no está pasando nada, todos los días amanece igual, la gente toma el micro, va a su pega, el metro, pero detrás, en lugares que no conocemos, en salas de las universidades, o en lugares en el campo, o en un sótano, o en distintas partes, hay gente que se está preparando. Ahora, cuando digo que se ha creado este tercer camino, no estoy diciendo que va a seguirse ese camino. Estoy diciendo que se abrió una nueva opción, que se está aparentemente abriendo una nueva opción. ¿Y cuál va a tomar este país? Bueno, depende de decisiones o de indecisiones, en algunos casos de decisiones. En otros casos, de los cuales hemos visto un montón de ejemplos de indecisiones, de vacilaciones, de miedo, por no decir de frentón, de cobardía. Y antes de continuar con este tema, que es bastante grave y lo encuentro alarmante y deprimente, permítanme en otro orden ahora presentarles a algunos de mis auspiciadores. Voy a partir hoy día con notariospress.cl, que es un producto fantástico para acelerar los trámites en la notaría, que todos tenemos que llevar a cabo al menos una vez al año. Pues siempre hay que hacer un trámite. El notariospress.cl es una página de internet. Usted entra en ella, ya sea que esté en la notaría misma o en su casa. Abre la ventanita donde se escribe el papel que usted necesita tramitar. Probablemente antes de terminar de escribir la primera palabra ya le están ofreciendo opciones. Usted marca la que necesita, llena los datos que ese papel requiere, paga ahí mismo en la página y listo. Todo lo que tiene que esperar 5 o 10 minutos es que ese documento, que ya está hecho, se imprima, está hecho el pago incluso, y usted tiene que firmar. Entonces, para eso hay que estar en la notaría. De forma que si usted va a la notaría a hacer esto con su iPad, en 10 minutos va a estar listo. Si lo hace en la casa o en la oficina, bueno, va a estar listo en 10 minutos y usted lo va a buscar cuanto quiere, de inmediato, el otro día. Pero el hecho es que cuando usted entra en la notaría, todo lo que va a tener que hacer es firmar e irse. Esa es la cuestión fundamental. notariospress.cl.
Les recuerdo el ajedrez de Pablo Tolosa, que trae las piezas, que trae el tablero en una caja muy bien hecha, que ustedes ya han visto muchas veces, que trae una licencia para entrar al sitio espacioajedrez.com y que le envía 2 licencias adicionales al comprador. No voy a repetir lo que he dicho siempre, lo voy a resumir así. Es el mejor ejercicio mental que usted pueda tener a mano, es el ajedrez. Para niños, para grandes, para viejos y especialmente para niños habilosos, para los cuales es fundamental qué clase de entrenamiento mental van a recibir o en su casa o en el colegio. Ahí es donde se instala el sistema operativo de la mente de un niño, cuando es niño. Y si tiene problemas legales, amigos, legales del tipo civil, no criminales ni laborales, los civiles son la mayoría en todo caso, póngase en manos del buffet de Salinas y Ojeda, que se especializan en eso y por lo tanto lo hacen mucho mejor que otros que agarran cualquier cosa. Se especializan en eso, por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxitos legales y es por lo tanto la mejor alternativa para enfrentar esas situaciones. No se limite a pedirle consejo a un amigo que probablemente no tiene idea. Bueno, les decía entonces que se ha abierto o se está abriendo, aparentemente. Me van a decir, estos son fake news. No, no crean ustedes que yo recibo fake news. Recibo más información de la que ustedes imaginan y no toda la doy o la puedo dar. Pero no me cabe duda, además uno intuye estas cosas, se huele en el ambiente, que tras esta aparente calma que estamos viviendo más o menos desde mediados de diciembre, supongo, algo así, están pasando cosas. No se equivoque usted con quien nos ve. Nos ve a los que están entrenando, nos ve a los que se están reclutando en ciertas páginas web para cualquier cosa. No se ve, pero existe. La Comisión Revisora del Congreso consideró admisible la acusación constitucional contra el intendente Guevara de la región metropolitana y por lo tanto esto va a pasar a la sala donde el asunto se va a discutir, ahí sí tiene efectos. La comisión solamente dice si hay o no hay lugar para que se produzca ese debate, nada más. No dice que Guevara sea culpable o inocente, simplemente dice sí, es un tema que se tiene que debatir. Así que se saltó esa barrera, si es que era una barrera. Ahora, ¿de qué se le acusa concretamente? ¿Cuál es el raciocinio de quienes desean desaforarlo constitucionalmente y dejarlo convertido en un paria político, como ya hicieron con Chadwick? El copamiento de la Plaza Baquedano, que iría contra los principios constitucionales de la libertad de reunión, etc. Es decir, en otras palabras, el copamiento, que es simplemente una manera de desplegar la fuerza de carabineros, según estos genios resplandecientes de la izquierda, es en sí un ataque a la Constitución. Ahora, ¿cómo es posible semejante estupidez? Bueno, es posible porque aquí no se trata de buscar una razón inteligente o estúpida. Se trata, como lo he dicho varias veces, de estar creando permanente presión sobre el gobierno con acusaciones o con interpelaciones incesantes. Porque ustedes comprenderán, si analizan esto por los hechos, que cuántas formas de desplegar la fuerza pública puede haber, cuántas opciones existen. Dígame usted, una es no desplegar ninguna fuerza pública, es dejar todo el espacio para los violentistas, para que sigan destruyendo. Otra, que es lo que se ha aplicado enormemente durante años ya, es que la fuerza pública está a distancia, mirando como espectadores, y por si acaso con escudo por si les tiran cosas, a 1 cuadra, 2 cuadras de distancia. Esa es otra forma de despliegue. Y la tercera forma de despliegue, el copamiento, significa simplemente que antes que lleguen los manifestantes, Carabineros llena el lugar de Carabineros. Se llena de sí mismo el cuerpo carabinero. De forma que los grupitos que van llegando no alcancen a sumarse unos con otros porque son disueltos de inmediato. ¿Y por qué son disueltos? Porque no ha habido permiso para la manifestación. Ese es el pecado de Guevara, intentar de que no las cosas, que la sangre no llegue al río, que no alcance a acumularse una masa de violentistas que obligue a Carabineros a la cuarta forma de despliegue, que es simplemente usar los gases lacrimógenos, el guanaco, lo que sea. O sea, ya el enfrentamiento físico. Para evitar eso es el copamiento.
es decir, que no tengan la oportunidad de acumularse los manifestantes, que no tienen permiso. Es una forma de despliegue, y como forma de despliegue uno la puede evaluar en términos de su eficacia, sirvió o no sirvió para mantener el orden público. Pero para la izquierda se convirtió en un tema político, como se ha convertido en un tema suficiente y para llevar gente, ya sean ministros o ahora intendentes, a rendir examen frente a la comisión del Congreso. La cosa es mantener un desfile permanente de autoridades de gobierno siendo atacadas, acusadas, examinadas, revisadas, interpeladas, fastidiadas. Un abuso grosero de este instrumento que demuestra una vez más que esta gente no tiene ningún respeto por las instituciones, por las leyes y por la decencia, y que en procura de sus fines están dispuestos a degollar a su abuela si fuera necesario. Mientras tanto, doña Pamela Giles y el señor González, que es otro congresal de alguno de estos, creo que un movimiento ecologista, humanista, alguna cosa por el estilo, parece que han visto muchas seriales de estas de policiales o de mafia, ¿no? A lo mejor han visto Justified, a lo mejor han visto, no sé, Breaking Bad, porque están ofreciéndole a la nación, al Congreso, al gobierno, un deal, como el que uno ve en esa serie. Tú me dejas entrar con la heroína y yo te dejo entrar con las prostitutas, o cosas como esas. Entonces, ofrecen generosamente que en una segunda votación que va a haber sobre el tema del voto obligatorio, cambiando el articulado, se va a aparecer como que es otro proyecto y se va a votar por segunda vez, ¿sabían ustedes? Entonces ellos ofrecen que esta vez votarían favorablemente para que haya una votación obligatoria, siempre y cuando en la votación, en la cédula del plebiscito del abril, además del voto apruebo o rechazo, haya otra pareja de alternativas. Si apruebo o rechazo, sí o no, que haya elecciones anticipadas para el Congreso y la moneda. Si están dispuestos los señores parlamentarios a aceptar esa indicación de la señora Giles y de este señor González, entonces ellos votarían favorablemente el voto obligatorio. Lo curioso es que la señora Giles, que estaría dispuesto a votar si le dan en el gusto por el voto obligatorio, como razón que ha dado para no votar a favor del voto obligatorio, dio una razón muy de fondo para ella, que por lo tanto debiera impedirle completamente a ella votar favorablemente eso, cualquiera que sea el precio que tenga el asunto, incluyendo su voto agregado al plebiscito de abril. Porque la señora Giles ha dicho que escuchen por favor, porque esto es francamente digno de replay, el voto obligatorio es violento y represivo. Antes de examinar esta afirmación de la señora Giles, permítanme recordarles estos excelentes productos, o si ustedes quieren servicios, las dos cosas en realidad. Uno es Controller, para todos los que tienen empresas con problemas en su gestión administrativa, lo cual equivale a todas las empresas, porque siempre hay problemas ahí, porque es un área muy complicada. Controller es una empresa para resolver los problemas de gestión de otras empresas, creada por contadores auditores con larguísima experiencia en el mundo internacional. Atienden empresas pequeñas, medianas y grandes para dejarles tiki-taka su gestión administrativa y que no tengan más los problemas que todos los años plagan la actividad de las empresas. No importa cómo sea su empresa, pequeña, mediana, grande, ellos tienen un plan para usted, comuníquese con ellos, ahí están los mails, los sitios, los teléfonos, no les cuesta nada, ni un peso, consultar y ver qué puede hacer Controller por ustedes. Y el otro auspiciador que quiero recordarles es Lavo Club, este tanque que se lo he mostrado tantas veces de 10 litros del producto, te lo pone al lado de la lavadora, es súper cómodo, le dura una eternidad, es biodegradable, es
súper, como dijéramos, ¿cómo es la palabra? Permítanme. Bueno, estoy en una edad en que se le empiezan a uno olvidar las palabras. No hace ningún daño, no irrita la piel, es absolutamente incapaz de molestar ni siquiera las pieles más sensibles. Lo digo con conocimiento de causa, que yo tengo una piel de porquería. Bueno, fuera de eso, se lo van a dejar a la casa, el tanque lleno, cuando el que tiene se le vacíe. Fuera de eso, se llevan de su casa los plásticos que usted tenga ahí, que no haya que hacer con ellos. Por ejemplo, las botellas vacías de gaseosa, siempre que las tenga limpias, se las llevan y los van a reciclar. Hipoalergénico, esa es la palabra que estaba olvidando. Hipoalergénico, no molesta para nada la piel, etc. Así es que este es un producto fantástico. Los teléfonos correspondientes a cada ciudad están a mi izquierda. Pónganlo en sus manos, o más bien dicho, pónganlo al lado de la lavadora. Bueno, decía entonces la señora Pamela Giles que el voto obligatorio le parece a ella violento y represivo, y por ese mismo motivo, si ella cree realmente en eso, no debiera ofrecer su voto favorable a cualquier precio, pues. ¿Cuál es la coherencia de la señora Giles? Pero yo creo que, independientemente de eso, esta afirmación, yo creo que bate el récord del propio catálogo de la señora Giles de decir cosas absurdas y extravagantes. O sea, me van a decir ustedes que el voto, que es el instrumento más decisivo, claro, emblemático, como dicen hoy día, de una democracia, una república, pueda llegar a ser violento y represivo, el voto, porque se regule para que la gente lo lleve a cabo. Si el raciocinio de la señora Giles tuviera sentido, entonces, fíjese usted, la libertad para desplazarse físicamente por el territorio de su país o para salir de su país, que es otro de los rasgos propios de una democracia. Recordemos que en los países socialistas usted tenía que pedir permiso para desplazarse de una ciudad a otra dentro de la Unión Soviética. ¿Sabían ustedes? Bueno, la libertad de desplazamiento forma parte vital de la esencia y del alma de una democracia. Pero eso no significa que no esté regulado. Usted puede ir en su automóvil a donde se le dé la gana en Chile, pero no puede pasarse una luz roja, no puede estacionar en cualquier parte, no puede darle pelota al carabinero que le está diciendo que pare. Está regulado el tránsito. Usted es libre, pero está regulado para que su libertad no tropiece ni dañe la libertad de otros. ¿Significa eso que el desplazamiento físico por el espacio en Chile es violento y represivo? ¿Porque hay semáforos, porque hay carabineros y porque hay leyes del tránsito? Es absurdo. Es completamente absurdo. Pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar. Si no, nos hemos ya acostumbrado a los absurdos, por no decir a las necedades. Y esto parece ser un proceso que aumenta porque la gente que está en una determinada pendiente, por hora de las circunstancias, se va radicalizando o va avanzando por esa pendiente. La señora Giles era una persona normal, por lo que yo alcancé, no la conocí nunca mucho. Era una mujer bastante histriónica, intensa, pero de inteligencia normal. Bueno, pero parece que cuando uno entra en ciertos contextos, cuando uno se codea con ciertas personas, cuando uno escucha lo que le pide la barra brava, empieza a perder su propio tino, su propio criterio, se empieza a convertir en un frontón de lo que dicen los demás. Yo vi el mismo proceso pasar con Alejandro Guillé, y creo que lo mencioné muchas veces. A él sí que lo conocí bastante. Y es una persona que me cae muy bien, como persona, no como político. Y yo les puedo asegurar que Alejandro y yo pensábamos muy parecidos en una multitud de cosas. Personas del medio, que no queremos extremos, que queremos ser razonables. Y sin embargo, al entrar a la carrera presidencial, al meterse de lleno en la política, el hombre se fue convirtiendo y ya no fue más el Alejandro Guillé que yo conocí. Y parece que lo mismo le ha pasado a Pamela Giles, la cual, o quien ella misma reconoce
y lo dice a cada rato en sus frases bastante reiterativas, que ella está escuchando la calle, que los demás no escuchan la calle, que lo que dijo en la calle. El problema es, ¿cuál es la calle que está escuchando la señora Giles? ¿Está escuchando lo que se dice en Avenida La Paz, donde está el Instituto Psiquiátrico? ¿Cuál calle es aquella donde ella recibe la voz de las multitudes? Porque con estas frases, lo de la calle, lo de los ciudadanos, lo del pueblo, esta gente se camufla detrás de esas frases generales que no significan nada, simplemente para intentar arropar con una pseudo democracia, con una pseudo, digamos, un pseudo apoyo popular, ideas que son de una secta, de un grupúsculo o de ellos mismos. Convertir en algo razonable un desvarío personal. Entonces, si no es la calle, son los actores sociales. Si no son los actores sociales, son las demandas ciudadanas. Si no son las demandas ciudadanas, es el pueblo soberano. Y así sucesivamente. Y en ninguna de todas esas instancias hay nadie, salvo ellos cacareando sus inepcias. Así que cuidado, Pamela, qué calle es la que usted está escuchando. Trate que no sea Avenida La Paz. Y antes de continuar, amigos, tengo todavía su buen resto de material. Les recuerdo que si quiere aprender inglés de verdad de una vez por todas, póngase en contacto con entrenainglés.cl para que le pongan un profesor particular a usted. Esta academia no funciona en un local con 30 alumnos apiñados a las 7 de la tarde escuchando a un profesor que está a 10 metros de distancia. Es un profesor por nuca. Le mandan a su casa, a su lugar de trabajo, donde usted quiera y a la hora que usted quiera, un profesor. Más personalizado que eso, imposible. Así se aprende inglés, sobre todo considerando que estos profesores de inglés son profesores de inglés. Y si usted tiene kilómetros o millas como resultado de sus viajes, kilómetros o millas aéreos, por supuesto, en línea aérea, o como resultado de sus compras con tarjeta de crédito, cosa que algunos bancos premian las compras con kilómetros, con millas, sepa usted que ese millaje se va a desvanecer a corto plazo. Llega un momento en que simplemente todo lo que usted acumuló desaparece y vuelve a la casilla inicial. Perdió todo. No va a acumular indefinidamente kilómetros. Hay un tope de tiempo. Antes de que se le derrumben en la nada esos kilómetros, esas millas, conviértalos en dinero en kmmillas.cl. Ahí está el mono a mi izquierda. Entre a ese sitio, ahí le dicen cómo es la cosa, lo más fácil del mundo. Transforma esas miles de millas o kilómetros en miles de pesos. Y quizás, en muchos casos, como me explicaba la persona que creó este sitio, millones, dije, de pesos. Y para vender su inmueble, sin que tenga que estar esperando un año, póngase en manos de Hey. Para arrendar bien su inmueble, sin que después se encuentre con un sinvergüenza que no le paga y que luego arrastra las patas para irse, póngase en manos de Hey. Póngase en manos de Hey para administrar sus arriendos. Y si quiere comprar un palacio, porque eso es lo que es, en Calera de Tango, esta es solo una de las fotos, creo que está a mi izquierda, Hey, él maneja este extraordinario palacio, porque eso es lo que es, con 5 suites, piscinas temperadas, 5.000 metros cuadrados de terreno, canchas de fútbol, vitrales, piso de mármol, escultura. Esto es como estar adentro, qué sé yo, de la vivienda de los emperadores romanos. ¿Cuánto cuesta? 25.000 UF. Si tiene esa plata y quiere retirarse del mundanal ruido, como dicen, retírese ahí en Calera de Tango, en ese palacio. Les decía que tengo más elementos, y es verdad. Continúan acá. Algunas personas me han insistido en que por mail, que pueden haber otras razones para rechazar el voto obligatorio. Me han mencionado razones de principios, de valores, y está bien. Pero ojo, que el análisis que hice ayer no tiene que ver con la validez filosófica, ética o jurídica del voto obligatorio, sino que traté de dirimir cuál habría sido el cálculo que llevó a Chile Vamos a rechazar el voto obligatorio. Y ahí usaron la calculadora, y la usaron de una manera que yo creo la correcta.
Otros han usado una calculadora distinta, parece, porque creen que es al revés, que el voto obligatorio no favorece a la derecha. O sea, que el voto obligatorio perjudica a la izquierda. Que el voto libre favorece a la izquierda. Y la derecha piensa que el voto libre favorece a la derecha. O sea, el voto obligatorio parece que no beneficia a nadie. Todos creen que no les sirve. ¿Quién tiene razón? Eso es una cuestión fáctica, empírica, que no puedo yo, por lo tanto, adelantarme. Creo que los argumentos que de ayer son por lo menos atendibles, nada más. Pero vuelvo a repetir, esto no es un tema de principios jurídicos, valóricos, de si es correcto o incorrecto desde el punto de vista de esos ejes de análisis que se obligue a la gente a votar. Si ustedes me preguntan a mí, yo diría, hay cosas que deben obligarse, que la palabra obligación resulta muy cargada negativamente. Digamos que hay cosas que hay que impulsar a los ciudadanos que las hagan, porque tienen que hacerse por el bien de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se trata de pagar impuestos, nadie habla del impuesto obligatorio. Simplemente todos sabemos que hay que pagar impuestos y si no los pagamos vamos a ser sancionados. Y esto no es algo violento, cruel y represivo, sino que es una necesidad de la sociedad. Y hay muchas. La necesidad de regular el tránsito, como dije recién. La necesidad de que los jóvenes llamados hagan, bueno, eso era antes, ahora ya parece que no existe eso, la conscripción en el ejército, por ejemplo. Me tocó recibir un llamado. Y a todos los jóvenes de esa época nos tocaba recibir un llamado. Creo que todavía guardo por ahí la libreta que me entregaron. En un cuartel que estaba ahí cerca del parque O'Higgins se llama ahora. Hay muchas cosas que tienen que hacerse y usando la palabra obligatorio o la palabra necesidad o la palabra deber, da lo mismo que palabra usemos, algunas suenan mejor que otras, pero hay cosas que tienen que hacerse y votar es algo que tiene que hacerse. Algunos arguyen de que hay que dejar libertad a quienes nos interesan, pero ahí entramos en una discusión de qué es interesarse o no interesarse, porque uno puede decir con toda razón que así como nosotros llevamos a un niño al colegio para que se interese en estudiar, para que se interese en el futuro de su vida, independientemente que a lo mejor ese día el niño no quiere ir al colegio y no quiere ir nunca al colegio, pero lo llevamos igual, por su bien, para que se interese una vez que está dentro del colegio. Del mismo modo, a la gente hay que interesarla, hay que promoverla, hay que empujarla a que hagan el ejercicio de pensar por lo menos 5 minutos qué es lo que consideran mejor para el país, porque es donde viven, es una necesidad, así lo veo yo. Otro lo puede ver de otra forma. Pero en cualquier caso, estos argumentos, los míos o los suyos, son irrelevantes en esta materia. Aquí simplemente se trataba del cálculo. ¿Qué cree cada partido o grupo que le conviene? Ese es el rasero de medida de los políticos. No la filosofía política, sino que la política electoral. Y ya que estamos en eso, casi me caí de la silla cuando leí en la prensa que Enrique Parisi es uno de los presidenciales en este momento, claro, falta mucho, que con mayores preferencias, incluso por sobre Lavín, el eterno candidato. Yo recuerdo que cuando Parisi se presentó hace muchísimo tiempo por una elección, no me acuerdo, creo que fue en la época de la señora Michelle Bachelet, que fue motivo de broma, chacota, de dónde salió Parisi, hacían bromas con él, y ahora resulta que es un hombre que tiene no es mucho, digamos, estamos hablando todavía de cifras menores al 10% que andan por ahí nomás, pero uno habría podido pensar que Parisi había desaparecido porque los chistes se cuentan una sola vez, pero no, parece que el país ha cambiado en todos los sentidos, Bueno, es bastante chistoso. Y una buena noticia que tenía por aquí, espero que no creo que se me escape, hay buenas noticias. Según un ministro del gabinete, por supuesto, Chile tiene enormes potenciales para desarrollar lo que se llama el hidrógeno verde, o sea, un hidrógeno producido sin gastar enormes cantidades de electricidad producidas a su vez quemando carbón, lo cual convierte todo el asunto en un absurdo. Producir energía libre quemando, digamos, energía limpia, quemando energía sucia nos deja en el mismo punto de partida. Pero si se puede hacer con energía solar, que no ensucia, y en Chile tenemos, según las cálculos, en equivalente de energía por radiación solar solamente, sin contar la energía eólica, tenemos 70 veces
lo que se gasta en energía al año. En este momento hay 70, podríamos gastar 70 veces más energía si aprovecháramos la energía solar de la que disponemos en cantidades infinitas. Y con esa energía se puede producir hidrógeno verde, o sea, hidrógeno, el gas hidrógeno, que se puede quemar sin dejar contaminación. Es una combustión absolutamente limpia. Podríamos exportar cantidades fabulosas. Entiendo que se están haciendo cosas, que se está estudiando, dijo el ministro, el tema de la regulación de esta industria. Se están buscando interesados. Se está iniciando el proceso que por supuesto va a tomar varios años. Pero eventualmente podemos tener una otra gran riqueza natural que exportar. Chile ha tenido esa suerte, el salitre. Antes del salitre fue la agricultura. En la época de la colonia exportábamos muchos elementos de agricultura a Perú. Después llegó el salitre, después llegó el cobre. Después tenemos el litio, que todavía, desafortunadamente, todavía está ese asunto en veremos. Y aquí tenemos ahora el hidrógeno verde. Así que no todo se ve tan mal para adelante. Esperemos superar estas fases que estamos viviendo. Y algún día, yo calculo en 10 a 15 años más, nos vamos a haber establecido en alguna clase de acomodo, el que sea, y vamos a poder, espero, estar haciendo uso de este hidrógeno verde para nosotros y para vendérselo al mundo. Y eso sería todo, estimados amigos. Gracias a todos por lo de siempre, por la compra del libro, por el apoyo en Patreon, por el apoyo en Flow, por otras formas de apoyo directas, por sus mails, por sus sugerencias, etc. Nos estaríamos viendo entonces el viernes. Muchas gracias.